Buen día, amados y amadas de Eternidad en el Corazón, amigos, amigas, hermanos, hermanas. Damos gracias al Rey por un día más en su presencia, por su Espíritu Santo, ¿sí? Por su gran poder, su gran misericordia, su plan, ¿cierto? Su diseño que tiene para toda la humanidad, para todo el mundo, ¿cierto? Especialmente para todos aquellos que se van uniendo a su cuerpo, que es la iglesia, ¿cierto? A través de los tiempos, a través de los tiempos, damos gracias, ¿sí? Por aquellas personas que se están afirmando en la fe, ¿sí? Vaya un saludo muy especial a aquellas personas que están cada día edificándose, ¿sí? junto con unidos al Espíritu Santo y su palabra, el texto bíblico, esas vidas que están perseverando, ¿cierto? En la doctrina, ¿sí? Inquiriendo, investigando, meditando, percibiendo al Espíritu, ¿sí? Abrigando el corazón, ¿sí? Poniéndose en la seguridad de su palabra, ¿cierto? Poniéndose ese yelmo de salvación, ¿sí? Que es el cuidar todo lo que Él dijo, todo lo que Él habló, tener un conocimiento de su amor, de su presencia, ¿cierto? De su gracia, de todas las cosas que Él dijo y hoy nos edifica grandemente, amado. Que Dios te fortalezca, que Dios te dé paz sobre todas las cosas, paz. ¿Sí? Quería empezar un poquito, hoy en la mañana estábamos compartiendo junto con mi familia ahí el libro de Lucas, el libro de Lucas. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Vamos a de Jesús. Llegaron a la aldea a donde iban. Llegaron a la aldea donde iban. Dice, mientras ellos aún hablaban, los discípulos estaban reunidos, ¿no? De estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, ¿verdad? Fíjate vos cuál es la reacción ante ver a Jesucristo resucitado con su cuerpo nuevo, ¿sí? Primeramente en sus mentes, ellos, en sus mentes, acordémonos que todavía no estaba Cristo dentro de la persona. Fíjate, ellos en su mente, ¿cierto? En su naturaleza, ellos se espantaron, se atemorizaron y veían espíritu. Y eran personas que habían interactuado con Él antes de su muerte. ¿Sí? Fíjate vos la reacción que tuvieron, se quedaron atemorizados, ¿cierto? ¿Qué pensarías vos si hoy se aparece Cristo en una forma física al mundo, ¿no? Nosotros estamos conscientes, sabemos que Jesucristo, ¿cierto?, tiene un cuerpo nuevo, ¿cierto?, que es el cuerpo que nosotros vamos a tener en el arrebatamiento.
¿sí? Entonces se le presenta, ¿sí? ¿Cuál es la reacción? ¿Va a ser una reacción favorable? ¿En cuanto a qué? En cuanto a decir, vimos a Dios, pero Él no vino a que nosotros lo veamos tan solamente con nuestros ojos. Él vino a hacer un cambio en nosotros, vino a hacer una naturaleza nueva, una nueva criatura. Y eso es indubitablemente por fe, no por vista. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos. Esto estamos hablando en Lucas 24:36. Jesús se puso en medio de ellos y dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Fíjate vos, personas que interactuaron con Él, que comieron con Él, que ejercieron cosas en su ministerio, no le conocieron, se atemorizaron. ¿Qué sería lo que produciría en un mundo, cierto, en un hombre que no conoce al Señor? A través de sus ojos, a través de sus sentidos, querer accesar al Hijo de Dios es algo imposible. Solamente por la fe, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Que por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Dice, y ahí comienza a enumerar por la fe Moisés, por la fe Abraham, ¿cierto? Por la fe es la forma de ver a Dios, según Él es y según su voluntad, escuchar su voz. Esa fe es la vista, es el sentido, son los 5 sentidos a través de la fe. No con nuestros sentidos físicos podemos accesar al Hijo de Dios. Fíjate vos lo que produjo en los discípulos que anduvieron con Él durante 3 años. ¿Qué fue lo que produjo? Espanto, temor, y pensaban que había espíritu. Algunas versiones se pensaban que habían un fantasma. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? ¿Sí? Gloria a Dios. Hay pensamientos que vienen a nuestra vida a bombardear de diferentes formas y diferentes maneras en esta realidad que vivimos, de este sistema que estamos viviendo en esta tierra. Cosas que inquietan nuestras vidas, que nos preocupan, que nos molestan, que nos fastidian, que nos hace entrar en una ansiedad, en un estrés, en una angustia, ¿cierto? Entonces, todas estas cosas habían venido sobre estos discípulos, estos que fueron llamados. Pero ¿qué pasaba con estos discípulos? Que todavía no había venido su espíritu en ellos, dentro de ellos. Entonces lo veían a Jesús resucitado, ¿cierto? Y en lugar de identificarlos o decir, bueno, este es el Cristo, se atemorizaron, ¿cierto? Se habían espantado y pensaban cosas, imaginaban cosas de esa persona que estaba ahí. Fíjate vos lo que sería si se apareciera Dios hoy al mundo directamente, ¿cierto? ¿Qué es lo que te quiero decir con esto, mi querido amigo, mi querido amigo? No es por los sentidos que nosotros podemos accesar a Dios, ¿cierto? Por eso Él puso un espíritu en nuestras vidas, un espíritu, una nueva criatura, para que por ese medio, ¿cierto?, a partir del Espíritu Santo que coloca esa nueva criatura, nuestra fe es activada, ¿cierto? Y comienza todo un proceso, una convicción, ¿cierto? Un probar,
hasta que se produce un cambio de pensamiento, se produce ese arrepentimiento, ¿cierto? Y donde accesamos a Dios por la gracia que es Cristo Jesús, a través de la fe. Por eso es importante esto que estamos hablando, ¿cierto? De la fe. La fe, como yo te digo siempre, no es una fe ciega que voy a creer en este Dios porque no tengo otra cosa que creer o voy a creer para probar. No tiene nada que ver, ¿cierto? La fe, dice la Biblia, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué quiere decir? Que es la seguridad de las cosas que no vemos, son. Por eso nosotros caminamos y vemos las cosas que no son como si fueran. No es que no existan, y no es que la traemos a través de una declaración, de una palabra, porque yo profetizo, porque yo decreto esto. No. No es que mi palabra crea algo, no. Es algo que está en el mundo espiritual. Desde la eternidad Dios proveyó esa herencia espiritual en nuestras vidas y nosotros la podemos accesar por fe, mirando su palabra, ¿cierto? Mirando todo lo que Él consumó en la cruz del Calvario, ¿sí? Entonces Él no vino a solucionarme mi problema de salud, Él no vino a solucionarme mi problema económico, Él no vino a solucionarme. Él vino a ser una nueva criatura. Él no vino a hacer un remiendo de mi ser con todas mis conductas. Él no vino a hacer una enseñanza de moral a mi vida, una enseñanza de ética a mi vida en este contexto. ¿En el contexto cuál? En el contexto de incredulidad, sin creer en Cristo. Él vino a hacerme nuevo. Por eso dice que se va a echar vino nuevo en odres nuevos. Por eso dice que si nosotros ponemos un paño nuevo, ¿sí?, en una tela vieja, dice que ese paño se rompe nuevamente, ¿sí? Él vino a hacer nueva todas las cosas, vino a hacer nuevo, y de esa forma nosotros podemos accesar a esta fe que estamos hablando, ¿sí? No es la esperanza primero que la fe, es la fe primero que la esperanza. Por eso esta no es una fe ciega, esta fe tiene una mirada, tiene una visión. Puestos los ojos en Cristo Jesús, el autor y el consumador de la fe. ¿Quién es el que actúa en vos? Cristo. Ese es el autor de la nueva criatura que sos vos, ¿sí? Y ¿quién es el que termina la obra en vos? Cristo, ¿cierto? Entonces, eso es fundamental para nosotros. Saber, nosotros no tenemos que estar preocupados por el fin del mundo, ¿viste? Que mucho hoy en día la gente, y aparece un profeta por allá y otro profeta por acá anunciando, sí, que es el fin del mundo y que viene esto y que viene el otro. Sabiendo de que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. ¿Quién es tu principio? ¿El principio del mundo? No, Cristo. ¿Y quién es tu fin? ¿El fin del mundo? No, Cristo. Porque tu vida está escondida en Cristo Jesús. Él es el que te habita, Él es el tabernáculo viviente en el cual vos te movés, ¿cierto? Entonces cuando viene ese cambio de pensamiento en tu vida, se desechan un montón de doctrinas que durante años vos viste que aparentemente a otros le ha funcionado. Pero ¿por qué no me funciona a mí lo que le funciona al otro? Porque Dios no es así. Dios no vino a ser gente programada de la misma forma, de la misma manera, ¿cierto? Entonces dice que muchos, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Esa palabra, paz a vosotros, ¿cierto?
Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. En ese momento Cristo estaba impartiendo paz. Algo que está en el mundo espiritual no es la paz que el mundo da, ¿cierto? Dice su palabra. Eso estaba en el mundo espiritual, estaba. No es que fue creado porque yo lo declaré. No, eso que no veo ya está en el mundo espiritual, ¿cierto? Que es la parte que hoy soy. Soy un ser espiritual en Cristo. Entonces Él imparte paz. Paz a vosotros. Eso es algo muy poderoso y muy natural, digamos, para Jesús, impartir paz. Él no tiene problema en la paz. El tema es que esta gente no estaba receptiva, porque primeramente porque no estaba habitando el Espíritu Santo en ellos, porque ellos tenían que esperar la promesa que se cumple por allá en el libro de Hechos 2, ¿sí? Que es el Espíritu Santo. Una vez que ese Espíritu Santo viene, nos hace nuevo a nosotros, nuevas criaturas, porque creemos por la fe en la obra de Cristo en la cruz y su resurrección. Morimos juntamente con Él, resucitamos juntamente con Él, somos nueva criatura. Estamos conectados ya por la fe a todas estas cosas. Por ejemplo, la paz. La paz que no la puedes comprar con nada, la paz de Dios, es algo en el cual nosotros tenemos que inquirir y tenemos que desarrollarnos. No nos quedemos tan solamente con la palabra. Dejemos que el Espíritu Santo nos imparta enseñanza sobre esta virtud en Dios. Paz a vosotros. Entonces, espantados, ellos, en lugar de recibir esa paz que Él estaba impartiendo, ¿qué vieron? Con sus ojos, ¿qué vieron? A un ser resucitado que estaba muerto, y no le conocieron. No le conocieron. Entonces hoy dice, ¿por qué no aparece Dios hoy en el mundo para que el mundo vea y crea? No, el mundo no va a creer. El mundo no va a creer si Dios aparece físicamente, porque si no ya lo hubiera hecho. ¿Sí? Acordate que en el fin de los tiempos, después del milenio, Satanás va a ser desatado después de haber estado 1000 años atados, y muchos lo van a seguir. Apocalipsis 20. Y van a pelear contra el Cordero, que los gobernó 1000 años. Lo vieron, lo van a ver a ese rey gobernar desde Jerusalén toda la tierra. Esto está en Apocalipsis 20. Sin embargo, aparece Satanás por un corto tiempo para que los moradores de la tierra, para ver quién es y quién no es. Dios ya conoce quiénes son y quién no son. No es que Dios te prueba para Él ver, no, Él ya conoce quiénes son y quién no son. Entonces dice que aparece otra vez Satanás en la escena mundial en los últimos tiempos. Este fue el que crucificó a Cristo, resucitó. Muchos lo van a seguir, ¿cierto? Pero dice que van a enfrentar al Cordero, y dice que del Cordero dice que va a salir una espada aguda de su boca, y dice que fuego del cielo va a descender, y dice que va a consumir a todos esos que van a seguir a Satanás. 1000 años, mi querido amigo, mi querida amiga, Jesucristo va a estar gobernando, pero esa gente no va a creer. Porque Apocalipsis sobre el final te dice que muchos se van a alinear con este Satanás que va a volver a salir del abismo por un corto tiempo, para engañar. ¿Sí? Entonces no es por nuestros ojos si Dios viene hoy en día, el mundo va a creer, ¿no? Eso es una mentira del diablo, es una semilla que sembró durante muchos siglos Satanás. Satanás no tiene problema, él puede esperar 100 años, 200 años, 300 años para hacer caer toda una generación.
2, 3, 4 generaciones. Por eso han caído imperios, porque él sembró semillas en esos gobiernos humanos que los terminó destruyendo, imperios poderosos. Entonces, Satanás no es ningún tonto en ese sentido. Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y él puso, no por vista, sino por fe, ¿cierto? Es esa facultad que nosotros tenemos de ver las cosas que están en el mundo espiritual. En este caso, él dice, pasa a vosotros, ahí en Lucas 24:36. Pero ellos no recibieron esa paz en su corazón. Estaban atemorizados, estaban aterrorizados por lo que veían sus ojos. Entonces Cristo dice, si van a ver con sus ojos, se van a atemorizar, se van a desviar. Entonces esta gente me voy a acercar por fe. Y por fe es lo que accesamos todas las cosas, ¿no? ¿En quién? En la gracia. No soy salvo por fe, lo que me salva es la gracia. Lo que me salva es la gracia. La fe es una herramienta que tengo, que Dios me da a mi ser espiritual para accesar la gracia. Dice que por allá por Santiago, que los demonios también creen y tiemblan. ¿Por qué? Porque ellos ya fueron condenados. Ellos tienen fe también, pero ellos ya fueron condenados. Diferente a vos y a mí. Nosotros fuimos justificados. Entonces tenemos acceso al lugar santísimo, tenemos acceso al trono de la gracia por la sangre que Él derramó, abrió un camino nuevo. Eso lo vamos a hablar en hebreo. Dice que pasa a vosotros, le dice, aparece Cristo resucitado ahí en medio de su... Pasa a vosotros. Ellos cuando lo ven, entonces espantados y atemorizados pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? ¿Por qué estamos turbados nosotros en este tiempo? Tan turbados por las cosas que pasan alrededor, por las consecuencias que muchas veces de nuestros malos procederes. ¿Cierto? ¿Cierto? Él te perdonó, Él me perdonó, pero las consecuencias de mis pecados, esas las tengo que adolecer lamentablemente, y muchas veces también nuestros hijos tienen que adolecer muchas veces esa falta de responsabilidad que uno ha tenido como padre, como hermano, como esposa, como esposo. Pero sí, el Señor nos perdona, se olvida del pecado. Entonces, ese tiempo de circunstancias adversas y consecuencias por causa de lo que yo sembré, lo estoy cosechando, va a haber un tiempo también que se va a ir erradicando de nuestras vidas. Y vamos a entrar, ¿cierto?, en lo que estamos sembrando ahora. ¿Qué es lo que estamos sembrando ahora? A nuestras vidas. Su verdad, ¿cierto? Y esa verdad no es este texto, la verdad es Cristo. Este texto nos muestra a nosotros, esto es como cuando vamos al restaurante y pedimos algo de comer, a ver de qué se trata la comida, a ver de qué se trata la realidad, la verdad en mi espíritu. ¿Qué se trata? Se trata de esto, la perseverancia, la fe, por ejemplo. Bueno, ahora estamos hablando, por ejemplo, de la paz, no como el mundo la da. Pero ellos no lo pudieron recibir porque estaban atemorizados. Dice, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Ese Cristo resucitado está en un cuerpo glorificado, pero se puede tocar. Fíjate vos lo que dice. Y diciendo esto le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel.
y él tomó y comió delante de ellos. ¿Sí? Y podemos seguir con este relato. ¿Sí? Entonces podemos ver que el cuerpo de Cristo hoy en día, si hoy estuviera con nosotros, Él estaría interactuando con nosotros. Él puede comer, lo podemos tocar. ¿Sí? Hay una parte, no sé qué Biblia está, dice: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved. Palpad, tocadme y ved. Y acá matamos otra vaca sagrada que dice que cuando Cristo se le aparece, ¿cierto? A María Magdalena, creo, y a María, su madre, entre otras, lo quisieron tocar, ¿cierto? Dice que lo tocaron. Y muchos dicen que en el momento que dice, no me toquéis, que tengo que ir a mi Padre, que todavía no he ido a mi Padre, muchos se creen que no podía tocar porque, bueno, la persona que le iba a tocar era inmunda, que la santidad no. La Biblia dice, déjenme, porque se aferraban a él. Lo abrazaban de tal forma que no lo querían dejar ir. Las mujeres, ellas sí tuvieron otro tipo, lo identificaron de otra forma y se aferraban a él. Algunas versiones dicen, no se aferren a mí, no me abracen. O sea, Cristo no tenía problema que lo tocaran con su cuerpo resucitado. Y no era un problema de santidad, ¿cierto? Que al estar santificado por la resurrección, uno, no, acá le está diciendo, palpar y ved, tocadme. Y ved, dice algunas versiones. Ahí matamos otra vaca sagrada, viste, que levantan algunos por ahí diciendo, no, que con el cuerpo resucitado no lo podían tocar a Cristo porque era santo y nosotros éramos... No tiene nada que ver, amado. Tenemos que leer bien el contexto. Palpad y ved. Hoy no tendría ningún problema Jesucristo si se presentara que nosotros lo toquemos, interactuemos con Él, comamos con Él. ¿Cierto? Entonces, mirá vos, y diciendo esto les mostró las manos y los pies, y todavía ellos de gozo no lo creían. Estaban maravillados, les dijo. ¿Tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él tomó y comió delante de ellos. Cristo, con su cuerpo nuevo, resucitado después que salió de la tumba, después de 3 días estar en los infiernos, comió con ellos. Y seguramente que habló con ellos de las cosas que iban a hacer, del reino, su justicia, de todo el plan que tiene con vos y conmigo. ¿Sí? Entonces estamos involucrados seriamente en la integridad de su palabra, ¿cierto? Y este Cristo está habitando tu vida y mi vida. Hoy hablábamos con mis hijos, decía, papi me decía, ¿puede ser que los ángeles nos guarden? Y mande ángeles. Decimos, sí, Dios puede mandar ángeles, pero no para cumplir el capricho de los creyentes, ¿sí? Porque si no somos como aquellos, viste, que ven demonios por todos lados. Abajo de la cama, demonios, sal de abajo de la cama, abajo del ropero, todos los días rodeado de demonios. El domingo atamos los demonios y el lunes otra vez se sueltan todos los demonios. No, eso no existe. No existe. Eso es se ató y quedó atado. Quedó atado. ¿Sí? Esa es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es una convicción, es una certeza que cuando vos decís esas palabras, siempre y cuando siendo del Espíritu, no porque alguien me dice, no, porque vos hacelo ahora, no. Viene algo del Espíritu, un ataque que tenés en tu alma, a través de una tentación, a través de un ataque, sea lo que sea, va a venir en tu espíritu, va a venir, reprender. Lo vas a reprender o lo vas a atar y eso va a quedar atado. No es que se va a volver a desatar otra vez,
porque la autoridad que puso el Señor en nuestras vidas es perfecta, si va alineada con el Espíritu, ¿cierto? Por eso es importante tener una lectura, porque el Espíritu te va a hablar. Y dice que el Espíritu Santo tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿A quién? A ustedes. Entonces, cuando yo tengo a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo habitando mi vida, morando mi vida, ¿qué ángel puedo llegar a necesitar si Dios está dentro mío? Dios no está como, acariciándote, abrazándote como esas figuritas que aparecen, esos memes cristianos, ¿viste? Abrazándote ahí. No, Cristo vive dentro tuyo, eso es mayor. Entonces tenemos que dejar de bombardear nuestras mentes de tantas cosas que hay, que tratan de interpretar cómo Cristo nos protege, cómo Cristo... y entrar a la verdad de su palabra. ¿Cierto? Entonces ellos maravillados dicen, ¿tenéis algo que comer acá? Entonces le dieron parte del pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Tenía hambre, después de 3 días de estar, tenía hambre Cristo, y bueno, se presentó al mundo con su cuerpo resucitado, no, se presentó a sus discípulos, ¿cierto? Y no lo conocieron, ¿cierto? Entonces era un poquito, amado, que te quería dejar esto. Verdaderamente es algo glorioso el Señor en nuestras vidas, ¿cierto? Es una bendición muy grande. El Señor está interviniendo ahí donde vos ya no sos. Ya otra cosa, olvídate de que somos espectadores. A ver, vamos a escuchar a tal predicador, vamos a escuchar. Sí, uno escucha, pero ¿qué es lo que escucha el predicador? Al Espíritu Santo que se está manifestando, y vos vas discerniendo, a ver, esto está encuadrado en la palabra, esto no está encuadrado, vamos dando un seguimiento. Nuestro espíritu va discerniendo lo que esta persona va impartiendo, ¿cierto? Y va asimilando, diciendo, bueno, esto sí, esto no, ¿verdad? Entonces esa es la forma de empezar a hacer un filtro también, para que en nuestras vidas no entre cualquier falsa doctrina, doctrina de prosperidad, doctrina de maldiciones generacionales, doctrinas del pecado original, doctrinas, hay muchas doctrinas que no son bíblicas, no son. Cuando vos vas a la palabra, te empezás a dar cuenta de que muchas de esas cosas no existen, ¿sí? ¿Y eso qué es lo que nos trae? Nos trae paz, nos trae seguridad a nuestras vidas, de que el lugar donde estamos pisando es tierra firme, ¿cierto? Es tierra firme. Entonces, en medio de nuestras circunstancias, consecuencias que estamos pasando, momentos que estamos pagando del pecado que hicimos, vamos a ir sembrando a nuestras vidas lo perfecto. Y eso perfecto que vamos sembrando, también, así como cosechamos lo malo por el pecado, esto bueno también lo vamos a cosechar en poder, ¿sí? En poder. Cosas para meditar, ¿no? Entonces, estamos hablando, dejando esto en Lucas, estamos hablando de Hebreos. Estamos con el libro de Hebreos. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Estamos hablando de Hebreos. ¿Te acordás que hablamos un poquito de Hebreo, de toda la temática? Eso lo hablamos en el video pasado, que está en YouTube también, ¿cierto? De todas las circunstancias que estaban pasando los hebreos, las grandes persecuciones, las crisis de creencias que ellos estaban pasando,
en medio de eso aparece este que escribe la carta y diciéndole que el tabernáculo que todavía estaba, porque el libro de Hebreo fue escrito en el año 60 más o menos, después de Cristo, todavía el tabernáculo, el templo, los sacrificios se seguían haciendo, ¿sí? Pero ya Cristo había venido, había muerto, había resucitado, había un grupo de creyentes grande ya en ese tiempo, muchos de sus apóstoles habían fallecido, muchos habían sido matados, Santiago, había muchos que fueron lapidados, fueron perseguidos. Entonces la fe de estos creyentes, ¿cierto?, estaba opacándose y se estaban volviendo otra vez a la vieja doctrina de los judíos, ¿sí? Entonces dice, mira, eso que ustedes hacen, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, eran sombra, no era la realidad que nosotros tenemos hoy. Muchas veces hoy, como iglesia, estamos todavía, vemos congregaciones que están en la sombra, obedeciendo leyes, predicando Deuteronomio 30, las bendiciones o las maldiciones. No, ya nosotros ya no estamos más en bendición y maldición, estamos en Cristo, ¿cierto? Es muy diferente. Entonces, sí es bueno, lógicamente que es bueno, porque se pueden sacar principios de ahí, pero eso ya no rige para la iglesia, el viejo pacto. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios, ¿qué era lo que se sacrificaba? Toros, machos cabríos, aquel que no tenía para comprar, compraba 2 tórtolas, un palomino, algunos hacían ofrenda de cereales, los muy pobres, ¿cierto? Se derramaba sangre, esa sangre que era en lugar de la persona pecadora. ¿Por qué? Porque merecía la muerte, la paga del pecado que es muerte. Entonces, si no, no hubiera quedado ningún israelita, ¿no? No hubiera quedado ninguno, porque todos en algún punto pecamos, ¿sí? Entonces, Dios instituyó esto, bueno, que que un animal tome el lugar de la persona, ¿cierto? Y así se hacía durante mucho tiempo, se hizo una rutina, como todo lo que se hace rutina, aún en el cristianismo se hace una rutina de las cosas. Llega un punto que no, perdemos el eje, ¿cierto? Perdemos el sentido de por qué se hacen las cosas. Dice, por la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. ¿Quién es la imagen misma de las cosas? Cristo. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. O sea, Cristo vino ¿a qué? A hacernos perfectos. ¿En qué? En el Espíritu. Nuestra mente, nuestra alma todavía está en un proceso de santificación y de perfeccionamiento. Eso lo hace el Espíritu Santo, su palabra, usando los dones, usando los ministerios. ¿Sí? Pero su palabra es vital en esto, ¿sí? De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Claro, si esto que instituyó primero el Señor a través de la ley hubieran hecho justos a los que se acercaban, ¿cierto? Dice, ya no tendrían conciencia, ya más conciencia del pecado, ya no tenían más recuerdo ya del pecado que hicieron. Por eso cuando Cristo vino a hacer la obra, Él nos perdona y se olvida del pecado. Nos perdonó. Quedamos limpios por la sangre que habla mejor que la sangre de los machos cabríos, las ovejas, de los animales. Dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. ¿Qué era lo que se hacía ese sacrificio? ¿Se perdonaba los pecados? No, se hacía memoria. O sea, siempre estábamos con esa conciencia que soy un pecador, soy un pecador, soy un pecador. Mataba ese animal, el sacerdote, en mi lugar. Soy un pecador, soy un pecador. Eso sabe lo que es esa maldición, ¿no?
porque la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, estamos hablando en Hebreo 10, sacrificio y ofrenda no quisiste, y no quiere, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito. ¿Esto quién era que habló? El Verbo, que estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1, el Verbo. Todavía no se había encarnado el Verbo. Eso está por allá por Filipenses, lo habla, Filipenses 2. Que el Verbo se humilló. Eso se llama la humillación del Verbo. Dejó su omnipotencia, omnisciencia, ¿cierto? Todo lo puede, todo lo sabe. Lo dejó. Se hizo carne, ¿cierto? Por amor a vos y a mí. Él vino a cumplir la voluntad de Dios, que nosotros no la podemos cumplir. Vino a cumplir toda esta ley, ¿cierto? Él no tomó toro, sacrificó en lugar de no. Él mismo se ofreció. El Verbo se hizo carne. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Oye, en ese momento que se escribió la carta de Hebreos, todavía se estaban ofreciendo estos sacrificios. Entonces, este autor de Hebreos viene a hablar de esto que ya no tiene ya acción, no está más activo, aunque se seguía haciendo, ya no surtía ningún efecto. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, ¿qué era lo que no tenía efecto? Los sacrificios de animales. He aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Ya lo quitó. Ni hablemos de los sacrificios, las prédicas, ¿viste? Si anduvieres en mis decretos y mis estatutos e hicieres conforme a ellos, estas bendiciones vendrán. No, ya no depende más de cumplir eso. Es por fe en Cristo Jesús. ¿Cierto? ¿Qué pasa? El hombre odia la cruz y siempre va a buscar un atajo a través de la ley. Porque dice, no, yo no necesito la justicia de Cristo, yo soy más justo que Cristo, voy a seguir accionando en la ley, en el viejo pacto, ¿cierto? Este era el pensamiento judaico, pero también está metido dentro de nosotros muchas de estas cosas. Entonces nosotros, al creer en Cristo, la fe nos forma, nos hace nueva criatura, nos da un carácter, ¿cierto?, que viene a través del fruto del Espíritu, la paciencia, la longanimidad, la fe, la mansedumbre, la templanza, ¿cierto? Y eso nos da un crecimiento en el Espíritu, ¿cierto? Y podemos ir venciendo el pecado. ¿Por qué? Porque la fe se va perfeccionando. Por allá, por 1 Pedro 2, creo que es 3 verso 2 o 2 verso 2, habla, 2 y 3, habla que habla de la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Mirá. Para que por ellas crezcáis. Primera de Pedro 2.2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ellos crezcáis para salvación. Primer proceso no es alimento sólido, nos da un alimento llamado la leche espiritual no adulterada, que es la verdad de su palabra. ¿Quién es la verdad de su palabra? Cristo.
aparece como esa leche espiritual no adulterada. En algunos de los evangelios es el agua que salta para vida eterna, ¿cierto? Está hablando de Cristo, ¿sí? Entonces ese es el alimento para nosotros, para poder tener un crecimiento y alcanzar, para que por ellas crezcáis para salvación, ¿sí? Una vez que está puesto el fundamento de salvación, crecemos en salvación. Él nos da su mente, una mente nueva, ¿cierto? La mente de Cristo. Dice, diciendo primero esto, sacrificio y ofrenda y holocausto, expiaciones por el pecado, no quisiste. Por eso la expiación no es lo mismo que el perdón. La expiación es acercar una víctima para recordar que yo soy pecador. Pero fíjate que la palabra dice que el justo vivirá por fe. Por fe vivirá, no el pecador. Entonces, hay otra cosa también que acá tenemos que estudiar. ¿Un pecador hoy puede crecer para salvación? No. Un justo sí. ¿Por qué justo? Porque el justo no es por la obra que él haga de su propia, no, es por la obra la cual él ha creído, que es por fe. ¿Eso a mí me da libertad para pecar? En ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Cuando se dice donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces tenemos libertad para pecar. En ninguna manera. Porque siempre la gracia de Dios te va a dar crecimiento para salvación y no para perdición. Porque Él puso un principio de justicia en tu vida, donde la condenación ya fue resuelta, fue sacada del medio. Olvídate, ya no existe más la maldición en el Hijo de Dios. Un hijo de Dios no puede ser poseído por un demonio, porque habita el Espíritu. Puede ser influenciado, sí. ¿Por qué? Porque no mira su verdad, no tiene sus devocionales, no tiene su intimidad con Dios. Está la relación con Dios, eso no se rompe, pero la intimidad se va perdiendo. Un tema de perseverancia, ¿no? Por eso nos tenemos que estar ayudando el uno y tenernos paciencia nosotros mismos. Tenernos paciencia nosotros mismos en esta peregrinación por la fe. Sí. Agradecidos al Señor, a su Espíritu, a todos aquellos que se acercaron y trajeron una palabra a nuestras vidas. Sí. He aquí yo vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Quitemos la ley. Ya. ¿Obediencia a la ley? No. Obediencia por fe. ¿A quién? Al que cumplió la ley. Al que consumó todo. Entonces, cuando nosotros nos ponemos de ese lado, estamos en su cuerpo. Cuando Dios nos ve, esto consumaron juntamente con mi Hijo. Son justos como Cristo, justos como yo y justos como mi Espíritu. Porque están en una obediencia a esa justicia. Pero no son santos como Él, ni santos como yo, ni santos como su Espíritu. Están en un proceso de santificación. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Ser justo no es lo mismo que ser santo. Ser justo es un suceso que ocurre en el momento que creímos en Él. Por eso dice que el justo por fe vivirá, no el pecador. ¿Somos justos? Que pecamos. Sí, Señor, pecamos, pero no somos más pecadores. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda ¿qué? Maldad. ¿Sí? No tendremos memoria de nuestros pecados por su sangre. Por eso tenemos acceso nosotros hoy continuamente. Antes solamente un sacerdote una vez al año entraba en el lugar santísimo. Hoy nosotros podemos permanecer en el lugar santísimo. Y esa es la realidad y el entorno en el que nos tenemos que saber que nos estamos moviendo.
sea cual sea tu realidad hoy en día. ¿Sí? En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Somos santificados. ¿Qué quiere decir que somos santificados? Que el Espíritu que levantó de los muertos a Cristo nos levantó juntamente con Él. Él puso ese principio, que es la simiente incorruptible habitando nuestras vidas. ¿Cierto? Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Viste que lo habla en tiempo presente. En ese tiempo todavía el templo y su doctrina estaban de pie todavía. Por eso dice, ciertamente está día a día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, los sacerdotes de la ley, ¿no? Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. A la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. ¿Sí? Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y vos lees el verso 10, en esta voluntad somos santificados. Un poquito más atrás. Ese somos te suma a vos y a mí, que no somos espectadores de alguien que está hablando, no, somos partícipes de esta naturaleza divina. Esa naturaleza está actuando. Bueno, hoy me toca hablar a mí por una gran misericordia del Señor. Mañana te puede tocar a vos. ¿Cierto? Eso es la maravilla de este Dios tan grande y tan amoroso que tenemos. Él nos hizo perfectos para siempre. ¿Qué quiere decir? Que Él puso su justicia. O sea que no somos más pecadores. Acá te dice, hizo para siempre perfectos. O sea, el pecado quedó. Pecamos, sí, pecamos, pero somos justos. ¿Por qué? Porque reconocemos hoy en día ese pecado y sabemos cuál es la solución y cuál es la limpieza por ese pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí está la salida. Nos limpia de toda maldad. Y así todo lo mortal va siendo absorbido por la vida. Todo lo mortal, todo lo que se va drenando de nuestras almas, de nuestros pensamientos, nuestras viejas conductas. Por eso esto viene a enfrentarnos verdaderamente. El mayor enemigo que tenemos no es Satanás, somos nosotros mismos muchas veces. ¿Sí? Pero Él tiene poder para transformar. Porque con una sola ofrenda, esto si querés ponerlo, enmarcarlo ahí en la ladera, algo, escribilo con un lápiz, ponelo. Porque con una sola ofrenda, Él hizo perfecto para siempre a los santificados. Esto lo habla en el 14. Y en el verso 10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Somos. ¿A quién le habla? El Espíritu Santo nos está hablando a nosotros. Pero Cristo dice, y ciertamente todo sacerdote, y nos atestigua el mismo Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes, en el interior. Eso es todo nuestro ser espiritual, amado, nuestra alma.
Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Vos sí te acordás de tu pecado y te estás condenando y todos los días se disco ahí, Padre. Sí, que Dios nos dé esa iluminación a tu vida. Pues donde hay remisión de estos pecados no hay más ofrenda por él. Cuando ya se pagó ese pecado Cristo, ya no hay más ofrenda, no hay mayor ofrenda que Cristo, ya está. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, tan necesaria para accesar todo esto que estamos hablando, purificados los corazones de mala conciencia, esos corazones que siempre se están acordando de los pecados, y lavados nuestros cuerpos con agua pura, ¿sí? Lavados todo nuestro ser en esta agua que es Cristo Jesús, en este pensamiento, quiere decir, ¿no? Esa agua. Por eso dice que somos nacidos del agua y del Espíritu. ¿De qué está hablando? De nuestra nueva criatura. Algunas versiones no dicen nacido del agua y del Espíritu, nacido de arriba. La Nácar Colunga, por ejemplo, dice nacido de arriba. ¿Cierto? Así que acá está impartiendo algo, mira. Así que, hermanos, teniendo libertad, escucha bien, vos sabés el significado de esa palabra, ¿no? Libertad, para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, que es el testimonio, ¿cuál es? La sangre del Cordero. Eso lo habla en Apocalipsis, ¿viste? Por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo. Cuando muere Cristo dice que se rompe el velo del templo. El templo, de todo lo que era figura deja de ser, es destruido, ¿cierto? Ese velo, esto es de su carne, ¿cierto? A través de su carne, a través de su cuerpo, porque bueno, nosotros al estar dentro del cuerpo de Cristo, los velos, y estamos a la iluminación y la revelación directa del Espíritu para nuestras vidas, que viene por el desear como niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Nuestro carácter va creciendo, nuestra nueva criatura, y vamos accediendo a todas estas cosas, y vivo, camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Sí? Entendemos ahí que es, ¿cierto?, ser parte de su cuerpo. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos en amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cierto? Maravilloso esta palabra, ¿cierto? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, en todo tiempo, hermano, en todo tiempo, ¿cierto? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, ¿sí? Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad,
ya no queda más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Esto no está hablando de una persona que cae, por ejemplo, ¿no? La persona que cae, se vuelve al Señor, pide perdón, ¿cierto? Entonces es necesario de que tengan este conocimiento para que estas personas sepan que ese juicio de hervor y de fuego, ¿cierto?, los puede devorar. ¿Qué quiere decir esto, amado? Que puede afectar nuestra vida aquí en la tierra, pero en el cielo somos salvos por causa de haber creído, ¿no? Somos salvos. Ahora, muchas personas que es salva, sigue sus conductas, muchas veces por falta de adoctrinamiento, por falta de que hay alguien que se acerque a darle una palabra, ¿cierto? Se produce un abandono de la persona. La persona emocionalmente se deprime, se decae, pero eso no quiere decir que su espíritu, su alma no es salva, ¿cierto? Sino que se ha detenido el conocimiento de la verdad. Ya no está tomando esa leche espiritual, ya no está comiendo ese pan, ¿cierto? Entonces la persona decae, su conducta vuelve a las conductas que tenía antes, a las costumbres que tenían antes. ¿Y eso qué es lo que trae? Eso va a traer un problema en su cuerpo. ¿Por qué? Porque la persona está en un vicio, la persona está en una adicción, la persona está en una amargura, la persona está en una angustia. Pero esa persona es hija de Dios, es hijo de Dios, ¿sí? Entonces, ¿eso qué trae? Trae un juicio. ¿Por causa de qué? Por causa de no cuidar esta salvación, de no estar vigilando esta salvación. La salvación está. El tema es perseverar en este aprendizaje para que sigamos siendo santificados. Entonces, esa persona, hoy hay en día personas que aceptaron a Cristo Jesús, murieron en algún pecado oculto, algún pecado que cayeron, ¿cierto? Pero esa persona es salva. Pero lo que vos sembrás, lo vas a cosechar en esta vida. Lo que sembramos en la carne, cosecharemos en la carne. Y la paga del pecado, que es muerte. ¿Sí? Eso se da también en el justo que deja el crecimiento en su palabra también, ¿cierto? Que decae, se deprime, o mucha gente que es abandonada, o mucha gente que es maldecida aún dentro de las congregaciones. ¿Cuántos casos, amado? Gente que dejaron de ministrar a su familia por causa de darle más énfasis al ministerio, pero el ministerio de su casa fue abandonado. ¿Sí? A mí me pasó, y te lo puedo hablar con conocimiento. ¿Sí? Entonces, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si perdiere? Si su alma se va perdiendo, ¿en qué? No porque el alma sea echada ya al infierno, sino que su alma va perdiendo estas cosas, estas verdades que lo va conectando y le va dando un crecimiento cada vez mejor dicho, ¿cierto? En un momento se detiene. Hay muchas vidas que se han detenido ahí, y eso también hay una consecuencia, porque acordate que las tinieblas van avanzando. Donde vos avanzaste, las tinieblas también se van a defender. Es una lucha personal que tenemos, cuerpo a cuerpo con el enemigo, ¿sí? Pero en Cristo tenemos la victoria. Él nos da conocimiento, sabiduría, sus estrategias. Pero traer a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, acá está. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Eso era
¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? O sea, ya fue santificado. La persona tiene justicia, tiene vida eterna, pero rechazó en un momento rechazó la enseñanza, rechazó la administración del Espíritu, y el Espíritu se fue apagando. Por eso Pablo dice, no apaguéis al Espíritu dentro de vosotros. No tiene nada que ver con que pierde la salvación. Una pregunta, ¿vos ganaste la salvación o podés ganar la salvación? Yo, en mi caso, no. Si yo no la gané a la salvación, no depende de mí esa salvación. Esa salvación es un regalo por gracia en Cristo Jesús. ¿Sí? Viste que hay una parte en Corintios donde habla, Corintios capítulo 5, donde hay un pecado de inmoralidad, donde un hombre anda con su suegra, y sobre el final dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, pero su espíritu es salvo en el día del Señor. Miremos esa palabra en Corintios y meditemos en ella sobre el tema de salvación. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado? Impresionante, una persona santificada puede maldecir a Cristo, ¿cierto? Y aunque su espíritu es salvo, su cuerpo será destruido. Y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Acá estás cayendo en manos de Dios vivo, no en manos del enemigo. Dios es el que está teniendo un trato ahí con esa persona que detuvo el conocimiento del Hijo en su vida. Hoy mucho pueblo de Dios está muriendo joven, porque hay pecados ocultos, porque dentro de los ministerios hay droga, cuántas cosas, amado, nada más que se está ocultando, ¿cierto? No todos, pero Dios está en un trato con esa persona que detuvo el conocimiento del Hijo, ¿cierto? Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimiento. Una vez que Dios se mostró a tu vida, sostuviste gran combate, por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuiste hechos espectáculo, y por otra llegaste a ser compañero de los que estaban en una situación semejante. Fíjate todas las cosas que pasaste en lo personal, por Cristo. Porque de los presos también os compadeciste, y del despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Pero en algún punto se detuvo eso. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque acá está hablando de galardón. ¿Qué es lo que se pierde cuando uno peca voluntariamente y pisotea la sangre del Cordero? Perdés el galardón, no perdés la salvación, perdés el galardón. El galardón es una corona que el Señor nos va a dar en el tribunal de Cristo, que es el juicio, la iglesia. Después que seamos arrebatados, vamos a presentarnos ante su tribunal, y Él va a juzgar todas las cosas buenas y malas que hayamos hecho mientras estuvimos en el cuerpo. Eso está allá por Corintios, 1 Corintios 5:10 o 2 Corintios 5:10, después lo vamos a estar viendo. Y Romanos 14 también, 14 verso 10, por ahí está el tribunal de Cristo. Entonces,
cuando vos empezás a leer en el contexto las cosas, ¿qué está hablando? ¿Está hablando de salvación? No, fíjate. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Está hablando de un galardón. Perdés el galardón, esa corona, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La promesa no es la salvación, la salvación es un regalo que recibiste ya vos por gracia. Eso lo dice por allá por Efesios 2:8. Ya lo hemos recibido. Eso no es una promesa. La promesa es el galardón que el Señor nos va a dar de lo bueno o malo que hayamos hecho mientras estuvimos en este cuerpo. Muchos van a recibir galardones, esa promesa, pero muchos no lo van a recibir. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. ¿Sí? Si retrocediere, si detuviere, ¿cierto?, el conocimiento de Cristo, no va a ser del agrado, no vamos a estar en ese agrado de Él, ¿cierto? Porque sus obras van a ser malas. ¿Qué es lo que Él va a odiar? ¿O qué es lo que no le va? Las obras que nosotros hagamos, pero su amor por nuestras vidas está ahí. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos da esa perseverancia? La fe. Así que fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Sí? Eso es algo maravilloso, amado, todo esto que estamos hablando. Hay cosas, lógicamente, que el Señor te va a ir revelando a vos, de un montón de cosas en la palabra. Ponete en las manos del Señor, nos ponemos en la mano del Señor. Y acordate que no somos más espectadores, no estamos viendo a ninguna estrella cristiana acá, ¿sí? Ni en ningún lugar. Sos partícipe de la naturaleza divina, sos testigo presencial de la gloria de Cristo. Vos ponés en ese sentido, sos testigo presencial de la gloria de Cristo, y sos partícipe de su naturaleza divina, ¿sí? Y estás sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Esa es tu posición. Desde ese lugar sembramos en nuestros corazones palabra, que es Cristo, esa semilla. Dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Sí? Ese día perfecto se llama Cristo. Y esa luz que va alumbrando nos está haciendo que manifestemos de Él. Se va manifestando que la luz de Él es algo progresivo que se va haciendo. Vamos avanzando, vamos creciendo. Mi querido amigo, mi querida amiga, que Dios te bendiga. Ya estaremos mirando, si Dios quiere, Hebreos 11. Y bueno, que el Señor siga ministrando mi vida. Amén.